Universidad de Guadalajara y en colaboración con la Coordinación de Artes Plásticas, Visuales y Digitales, perteneciente a la Coordinación de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos que haya sido posible contar con su presencia el día de hoy de estas fotógrafas en el marco de su exposición Fotógrafas de Jalisco, más allá de la imagen. También agradecemos especialmente al legado Brodmann y a la University of Guadalajara Foundation, ya que también han hecho posible que se lleven a cabo estas sesiones. Voy a ceder la palabra a Dolores Garnica, quien el día de hoy va a ser la moderadora de nuestra mesa titulada Mujeres contemporáneas en la fotografía, creación, pasión y compromiso. Un aplauso, por favor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda y última mesa de conversación con estas maravillosas creadoras y artistas y además amigas. Me siento muy honrada por la invitación, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con una pregunta que va a dar pie a… En la pantalla están viendo el loop, la proyección del trabajo de nuestras invitadas. Entonces, a partir de la primera pregunta, les voy a dar turnos leyendo sus semblanzas, si les parece bien. Hay dos personas que nos van a alcanzar, entonces cuando se unan leeré también su semblanza. Bueno, comenzamos entonces con Alicia, comenzamos con la pregunta, ¿cierto? Ya no es seguro. Esta pregunta es: del instante capturado a la curaduría y al proyecto, ¿podrían platicarnos sobre los temas o proyectos en los que están trabajando actualmente? ¿Han mantenido estos intereses estéticos o sociales a lo largo de su carrera? Y bueno, comenzamos entonces con Alicia Mendoza. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ella es fotógrafa originaria de Guadalajara, Jalisco, es egresada de la Universidad de Guadalajara y en 2017 cursó el diplomado en producción fotográfica profesional en el ITESO. Su formación se ha fortalecido con diversos talleres y workshops especializados en retrato y fotografía documental, impartidos por fotógrafos nacionales e internacionales. Su primera exposición individual, titulada Mi Familia, se presentó en abril de 2018 en la reja del Museo Trompo Mágico. La serie, conformada por 30 fotografías de gran formato, fue realizada con motivo del 15º aniversario del museo. En 2022, 3 de sus retratos femeninos fueron seleccionados por la revista Cuarto Oscuro y 2 de ellos se publicaron en su edición número 175 bajo el título 30 fotógrafas de Jalisco. En 2023 participó en la exposición colectiva Incandescentes, presentada en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas en el marco del 25 aniversario del Diplomado en Producción Fotográfica Profesional del ITESO. Actualmente forma parte de la exposición colectiva Fotógrafas de Jalisco, inaugurada en el Museo de las Artes Musa de la Universidad de Guadalajara y por la que estamos reunidas hoy, la cual iniciará su recorrido itinerante en 2026 por diversos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y otros recintos culturales. El retrato femenino constituye el eje central de su trabajo artístico. A través de la creación de conceptos personalizados, busca generar imágenes que construyan significados profundos y auténticos, tanto para las mujeres que retrata como para sí misma. En su obra explora el autorretrato y la conexión, la identidad y la mirada femenina desde una perspectiva sensible y reflexiva. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Pues la respuesta creo que ya está al final del texto. Desde mi inicio como fotógrafa empecé haciendo fotografía de retrato femenino. Inició como embarazo, las chicas embarazadas, compañeras de trabajo, y después de esto me especialicé en boudoir, que para mí es uno de los trabajos más lindos que hago, porque es retratar a las mujeres desde mi propia vulnerabilidad. Yo verlas a ellas y ayudarles a reconocerse y a tratarse
de una manera más compasiva, más amable, más cariñosa. E incluso en el estudio yo les tengo la regla, es desde en este espacio de 6 paredes, porque son 6 paredes, en este espacio de 6 paredes nos vamos a hablar bonito, nos vamos a tratar bien, nos vamos a referir a nosotras mismas como si estuviéramos expresándole algo a nuestra mejor amiga, porque quiero que eso se quede como muy grabado, ¿no? Que desde que veas las fotos no te critiques, no digas así como, ay, se me ve la lonja, así como de, no le vas a decir eso a tu mejor amiga, así, ahí se te ve la lonja, o sea, no, quiero que te veas y que te recuerdes de una manera muy compasiva. Y prácticamente mi trabajo ha sido esto, el retrato femenino. Hago retrato en general de familias y de otras cosas, pero sí es el retrato femenino lo que más me llena. Hay unos que son como más conceptuales, que parten desde un tema, platicar con la persona, que es lo que quiere demostrar en sus fotografías, y hablar desde lo más a veces lo más doloroso o lo más interno que tenemos, que no mostramos a los demás, pero sí quiero que quede como grabado en las fotografías y que les recuerde quiénes son. Entonces, sí. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, presento a Elizabeth Hetze Barrera. Desde la adolescencia ha tenido interés por las ciencias sociales y el arte, en especial por la fotografía. Decidió estudiar ciencias de la comunicación y después se especializó en fotografía, y en esta encontró la mejor forma de comunicarse e interpretar el mundo. Trabajó en el periódico El Informador, diario local de Guadalajara, y realiza fotografía de eventos sociales de manera independiente. Actualmente trabaja como fotógrafa para el gobierno de Zapopan y colabora para el medio independiente Perimetral Press. Sus intereses se encaminan al documentalismo, sobre todo de fenómenos sociales. Integrante además del colectivo fotográfico Mirada Tapatía. Gracias, Eli. Bien, muchas gracias. Gracias por venir a todos. Gracias a la Universidad de Guadalajara, al MUSA, a nuestra moderadora y a mis compañeras que nos acompañan. Pues esta pregunta yo diría que, como les decía también en la biografía, un poquito de mí, yo me he desenvuelto sobre todo en el fotoperiodismo. Actualmente trabajo en una dependencia de gobierno, pero siempre he tratado de buscar como un poquito la denuncia, un poquito la vulnerabilidad, no como romantizándola ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, en la actualidad estoy haciendo un trabajo en los mismos recorridos que hago, porque Zapopan abarca más de lo que muchos de nuestros propios conciudadanos ven. Hay zonas rurales que pertenecen a Zapopan, por ejemplo, y tengo ahorita un trabajo pues de largo aliento que se llama también Esto es Zapopan. Vaya, en los limítrofes, ya casi llegando a otro estado, está Zapopan, y estoy haciendo un trabajo reflejando un poquito como esas áreas rurales. Yo tengo una forma de lema en lo que trato de hacer en la fotografía, y es que en casi todo encontramos belleza. Entonces, trato sobre todo de encontrar como un equilibrio entre a veces situaciones difíciles o contextos vulnerables, pero encontrando siempre como esa parte de belleza. Y a lo largo del tiempo que estuve trabajando en un medio de comunicación, pues como les decía, siempre me ha interesado sobre todo en las manifestaciones. Me enfoqué mucho en las manifestaciones feministas, de la misma ciudadanía hacia el tema de los desaparecidos,
pues de todas las problemáticas sociales que hemos tenido, ¿no? Pero siempre he tratado como de buscar esa parte también, de encontrar un poco de consuelo inclusive en las imágenes, ¿no? No incluí una fotografía que después dije, híjole, ¿por qué no la puse en esta charla? Pero hay una fotografía que a mí me mueve mucho de una manifestación hacia el gobierno de desaparecidos, donde aparecen precisamente mujeres haciendo como un reclamo, ¿no? Y ahí encuentras entre ternura, belleza, dolor, pero siempre tratando como con respeto a esos temas. Y bueno, es lo que siempre sigo buscando, ¿no? Encontrar en medio del dolor que hay mucha belleza, acompañamiento. Ese ha sido como los tópicos que he tratado de desarrollar en mis proyectos. Y gracias nuevamente. Muchas gracias, Eli. Para nuestras invitadas, si les parece bien, les voy a repetir la pregunta y después voy a leer su semblanza para su respuesta. También pensando que, bueno, que estamos viendo las imágenes de su trabajo en la pantalla. ¿Podrían platicarnos sobre los temas o proyectos en los que están trabajando actualmente? ¿Han mantenido estos intereses estéticos o sociales a lo largo de su trayectoria? Y entonces presento a la doctora Patricia Cisneros Hernández. Ella es doctora en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Es fotógrafa y profesora investigadora del Departamento de Artes Visuales del CUAD en la Universidad de Guadalajara. Imparte cursos en licenciatura de fotografía, proyectos artísticos, análisis conceptual de la obra, semiótica de la imagen y literacidad y vida cotidiana. Es profesora de la maestría en Educación y Expresión para las Artes y en la maestría en Estudios de Literacidad, líder del cuerpo académico Educación, Prácticas Artísticas y Procesos Culturales. Además, ha publicado artículos en editoriales nacionales e internacionales y ha dictado conferencias sobre literacidad, semiótica de la imagen y fotografía. Cuenta con más de 25 años de experiencia docente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya me presentaron y he estado en la fotografía, tengo más de 30 años como fotógrafa, pero yo tengo que confesar algo. No he sido una fotógrafa constante. He sido una investigadora constante sobre la fotografía, pero de todo mi periodo de maestría y de doctorado dejé de hacer fotografía. Y es cuando de pronto tienes que hacer ciertas decisiones en la vida, ¿no? Y yo me dediqué más a teorizar la fotografía en Jalisco. Eso hizo que conociera a muchos fotógrafos. A Mónica, ¿te acuerdas cuando los entrevisté? Entrevisté a todos los fotógrafos y tengo artículos publicados. Yo quería saber cuál era la mirada tapatía. Y ahora veo que hay un grupo que sí se llama. Yo quería saber de qué manera miraban los fotógrafos tapatíos, ¿no? Y si había una forma de mirar tapatía. Y ahora lo que me estoy cuestionando es si hay una forma de mirar de la mujer. Y ya tengo la respuesta, ahora se las compartiré. Pero mis temas, ¿cuáles son? Que es un poco la pregunta, ¿no? Yo he trabajado mucho el paisaje, ¿sí? Pero un paisaje muy romántico en el que casi elimino al ser humano y me centro más bien en la belleza del paisaje y las emociones que me evoca el paisaje. Y en la actualidad ya lo dejé, de hecho la obra que tengo aquí, la última que hice sobre esa temática, y ahora que he dejado a un lado mis estudios, vuelvo a la fotografía. Entonces yo soy una fotógrafa que he traicionado mi práctica fotográfica en ese sentido, ¿no? Es una traición que yo misma la justifico, pues porque yo quería saber y conocer cosas sobre la fotografía. Y yo quería hacer una maestría y un doctorado sobre fotografía, pero no existían, al menos cuando yo quise estudiarlo. No existen doctorados especializados en fotografía, a menos donde yo estaba solicitando. Entonces, el otro tema los temas que ahora estoy retomando a partir de que
de que vuelvo a la fotografía y la vuelvo a abrazar, porque realmente ahora le estoy diciendo, realmente nunca me fui, solamente que me desvié un poquito, ¿no? Entonces, mi tema frecuente fue el paisaje, pero urbano y también natural. Y ahora estoy volviendo, como investigadora ya, estoy haciendo una serie de fotografías que tienen que ver con el arte urbano, en el que yo planteo cómo es representada la mujer en el mural, el graffiti, el sticker y todas estas manifestaciones artísticas. Y por otro lado, estoy empezando a trabajar a la mujer como tema. Y apenas, son proyectos que apenas estoy trabajando. Lo que acaban de ver es pues les quise adelantar algo, no quería mostrarlo, pero es algo de lo que estoy trabajando. Y mi tema va a ser la mujer, cómo ve la mujer, cómo pinta la mujer la calle y cómo es representada la mujer en Guadalajara a través de todas estas manifestaciones artísticas. Y la otra es que estoy trabajando con el tema de la mujer y no me había dado cuenta hasta que vi las preguntas que nos formulaste y dije, pues es que estoy trabajando sobre la mujer, ¿sí? No puedo decirte que tengo una mirada desde el feminismo como teoría, a la actualidad todavía no sé si lo voy a conceptualizar así, porque estoy empezando el proyecto, estoy en el registro ahorita, estoy registrando todos los murales de toda la ciudad de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, y todo, estamos registrando todo, porque se va a hacer un libro, pero yo elegí el tema ese, y el otro tema es la mujer como un ser que se mira a sí misma, ¿sí? Estas son como las cosas que estoy trabajando ahora. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, Fabiola Rosales Calderón. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Guadalajara-La Mar, fotógrafa documental, especialista en temas de seguridad, policíaco y de conflicto social, como migración y coberturas con perspectiva de género. Nació en la ciudad de Guadalajara y comenzó su carrera en la fotografía a la edad de 15 años. Se ha dedicado al fotoperiodismo por más de 2 décadas, comenzando como reportera gráfica en el periódico El Occidental del 2004 al 2016 y se ha especializado en la fotografía documental. Sus imágenes han sido publicadas en diversos medios nacionales e internacionales. Ha participado en diversas exposiciones colectivas en la entidad y ha recibido varios reconocimientos en su carrera, como el galardón AMPRIT que otorga la Asociación Nacional de Periodistas y el Premio Estatal de Periodismo Joven Deportivo. Como parte de su formación como fotoperiodista de seguridad, ha cursado los diplomados en Protocolos de Seguridad para Periodistas Visuales, impartido por WordPress Photo y Artículo 19 MEXCA en 2014. El diplomado en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio por la Universidad de Guadalajara en el 2017. En 2023 el diplomado en Criminología por el Instituto Mexicano de Investigación Criminal, IMIC, obteniendo la certificación nacional e internacional. Y en 2024 obtuvo la especialidad en materia de desaparición de personas por parte de la Fiscalía Estatal y el Instituto de Formación y Profesionalización del Estado de Jalisco. En 2020 colaboró para la ONG Artículo 19 MEXCA, haciendo cobertura especial de la pandemia de COVID-19. Desde el 2016 se desarrolla como jefa de foto y video de la Coordinación Estratégica de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco. Es colaboradora del informativo Cuadatín Jalisco y fotógrafa freelance en diversos medios de comunicación. Además, es cofundadora del colectivo de fotógrafas Mirada Tapatía, quienes en el año 2024 organizaron el Encuentro Fotográfico México en su edición 17, que se llevó a cabo en Guadalajara durante el mes de noviembre. Muchísimas gracias, Fabio. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues creo que ya ahí en las líneas que leíste ya dice bastante de lo que yo hago, de lo que yo me dedico. Pues empecé muy chica en la fotografía, ¿no? Y pues el camino en el fotoperiodismo me llevó a trabajar en el registro de las búsquedas de personas, de los colectivos de búsquedas de personas.
Actualmente trabajo para la Fiscalía del Estado, entonces me dedico a hacer todo el registro en las fosas clandestinas, desde una perspectiva con derechos humanos, y pues ha sido un trabajo complicado, difícil, pero pues que creo que sí o sí se tiene que hacer. Me siento que estoy preparada para hacerlo. Con todos estos años, tengo 10 años haciendo este registro fotográfico de fosas, y algo que me ha enseñado todo este trabajo es que hay que cuidar la integridad física y emocional, por lo cual también me he dedicado en este camino a compartir con los fotógrafos emergentes o con los que están incursionando en el fotoperiodismo, a impartir talleres de autocuidado en el fotoperiodismo. Junto con el colectivo Mirada Tapatía nos hemos dedicado a dar todo este tipo de talleres, de todo un poquito, ¿no? Pero yo siempre he elegido este tema porque creo que como fotoperiodistas, desde que estamos en la calle con una cámara ya estamos expuestos. Entonces, una de mis tareas, como decía aquí la doctora, que lo tuyo ha sido la investigación compaginado también con la fotografía, ¿no? Entonces yo en el camino he descubierto que aparte de la fotografía también me ha interesado el compartir lo poquito, lo mucho que sé, pues para todos estos fotógrafos y fotógrafas que están saliendo a las calles a tomar fotografías y a que se siga aprendiendo cómo hacerlo desde una perspectiva con derechos humanos y desde una perspectiva de género. Entonces, pues es un poquito de lo que yo sigo haciendo, de lo que yo quiero seguir haciendo, y pues nada, aquí estamos muy contentas de compartirlo con todas mis compañeras y ya pues casi en el cierre de esta exposición. Muchísimas gracias, Fabi. Y cerramos esta primera ronda con Alicia Moya. Guadalajara, la ciudad de las mil y una especies de árboles, de intensas tempestades, la ciudad que cada primavera y verano se pinta de color verde, la adoptó hace 35 años cuando llegó de Chihuahua a estudiar Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Desde entonces ha desarrollado su vida en torno al arte fotográfico, desde 1989 y la docencia a partir del 91. Actualmente se desarrolla como creativa y fotógrafa con la marca que lleva su nombre, Alicia Moya Fotógrafa, donde se ha especializado en retratos, fotografía de paisaje, producto, arquitectura e industrial, la comunicación de marcas para diversos giros, así como el diseño, la coordinación de eventos especiales y programas académicos. Con un giro más fresco y lúdico, en su estudio fotográfico Villa Click, Tus Memorias de Vida, fundado en 2003, le encanta fotografiar familias, niños, bebés, mascotas, etcétera, y dar servicio de cobertura de eventos de fotografía y video. Le apasiona ser educadora de la fotografía. Actualmente es coordinadora académica y maestra en el Diplomado de Producción Fotográfica Profesional del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, cuyo diseño desarrolló en 1997, siendo hasta la fecha uno de los programas académicos de gran prestigio en México y de donde han egresado fotógrafos con gran trayectoria. Diseñar e implementar proyectos en pro de la fotografía ha sido otra de sus grandes pasiones y aventuras, y además una de sus grandes satisfacciones, mismos que se han llevado a cabo principalmente en el ITESO, como dirigir y diseñar festivales, cursos y talleres de medios audiovisuales, entre otros. Coordinó el extinto Salón de la Fotografía del Centro de Arte Moderno, Entérate, la Escuela de Tecnología del Palacio de Hierro Guadalajara y convenciones en el marco del Networking Marketing. Actualmente coordina en Fotomecánica Guadalajara, junto a un gran equipo de trabajo, el proyecto Visualia, así como diversas actividades enfocadas en el desarrollo de la cultura y educación audiovisual en colaboración directa con las marcas líderes de la industria. En 2020 fundó WI Comunidad Visual para dar cobijo a una comunidad de fotógrafos interesados en crecer y enriquecerse
con actividades como fotorretos, tertulias, workshops, fototours e intercambio de experiencias e información que transforman a través de la colaboración. Su producción fotográfica autoral comunica principalmente su estado interno desde la construcción de imágenes a partir de un proceso creativo profundo y artesanal. Le apasiona vincular las fotografías con escritos, el autorretrato, el body painting, el detalle en las fotografías del paisaje, la precisión de las formas con un contenido estético y emocional. Actualmente participa junto a 32 colegas en la muestra Fotógrafas de Jalisco, más allá de la imagen, en el MUSA, Museo de las Artes, donde se exponen 52 piezas que reflejan diversas formas de percibir e interpretar el mundo. Se considera una mujer muy afortunada por realizar cada día lo que le apasiona, hacer equipo con gente que la mantiene curiosa, innovadora y feliz. En su vida personal goza de ser madre de 5 maravillosos hijos y de estar viviendo esta etapa de su vida, donde camina coherente y fiel a sus valores y a su visión de vida. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Dolores. Un poco largo, bueno, pues está explicado ahí gran parte de lo que me apasiona hacer y de lo que me apasiona ser. Principalmente el giro profesional en el que yo me he desarrollado a través de los años tiene que ver con la transformación del ser humano desde un enfoque humanista. Yo he descubierto que cada uno de nosotros tenemos un don y no todos los descubrimos, algunos sí, otros no. Yo lo he descubierto y el don que he descubierto es la facilidad y la intuición para poder diseñar programas académicos o actividades que creen comunidad, actividades que creen y desarrollen a la persona, que haya una transformación profunda en ellos. Eso por el giro académico, ¿sí? y de diseño de proyectos. Y por el giro fotográfico me ha apasionado toda la parte de retrato, de la producción de foto de arquitectura, de fotografía autoral, como lo platicó Dolores. Me enfoco más en ser una catarsis o que mi trabajo sea una catarsis para yo expresar el contexto de vida que estoy viviendo en el momento que decido hacer esa producción. Sin embargo, admiro muchísimo todo lo que es un trabajo periodístico como el de mis compañeras, que se me hace tan diverso, tan fuerte, tan potente, tan profundo. Y también admiro muchísimo todos los géneros fotográficos que envuelven siempre la visión profunda de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, así nos dediquemos a la arquitectura, nos dediquemos al producto, siempre va a haber una interpretación personal en la fotografía que se haga. Entonces, me siento, como lo leyó Dolores, muy satisfecha en este momento de mi vida, porque pues de alguna forma llega el momento que, como dice la frase, cosechas lo que siembras, ¿no? Y pues hay que darle, ¿no? Tantos años dando, ¿no, Fabi? Que de repente dices, te sientes satisfecho de haber logrado, o no de haber logrado, porque realmente el camino, el éxito es un camino, pues, ¿no? Suena una frase muy de cliché, pero es la verdad. Si disfrutamos y amamos lo que hacemos, cada momento es especial y llega un momento en tu vida donde si te sientes orgullosa de ti mismo, eso vale más que cualquier cosa, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con, les comento que estas preguntas las hice como hace algunos días, pensando además que teníamos que hablar sobre género, porque creo que este proyecto de esta exposición nació desde el género, ¿no? Es decir, asumirnos nosotras, bueno, asumirse ustedes, nosotras como artistas, ustedes como fotógrafas, es un asunto hasta cierto momento complicado, porque es conflictivo entre lo que eres, lo que haces y cómo lo enfrentas con los demás, con los otros, ¿no? No necesariamente con nosotros, incluso con los otros que no son mujeres. Entonces, me ha pasado en mi práctica personal que ahora
después de decidir actuar de manera políticamente congruente con mi género y entre las urgencias que nos reúnen, como la desaparición, por ejemplo, creo que lo que leo y lo que hago ha cambiado respecto a hace, no sé, 5, incluso 10 años atrás. Ahora creo de una manera muy diferente, quiero creer que más aurora, no lo sé, pero digamos que este filtro, digamos, es muy diferente a como leía o a como escribía antes. ¿A ustedes les ha pasado eso? Es decir, ¿ha cambiado algo en su trabajo a partir de la reflexión del movimiento feminista, a partir de la lectura, de cubrir marchas, ¿no? De cubrir los feminicidios, de la investigación en torno a la mujer e incluso de la autointrospección, ¿no? ¿Quieren que lo hagamos por orden o quien quiera hablar tome el micro? Bueno, sí. Creo que hay que acercarse al micrófono, ¿verdad?, para que nos escuchen. Fíjate que yo soy socióloga antes de ser fotógrafa y el tema que elegí para mi tesis tiene que ver con estudios de género. De hecho, mi servicio social lo hice en el Instituto de Investigaciones de Género en el CUSH. Y mi tema era el derecho de la mujer sobre el uso de su cuerpo. Y estaba esto, un tema álgido era, ¿la mujer tiene derecho a abortar? ¿Tiene derecho a detener? Sí, ya sé que es un tema polémico, no me vayan a tirar piedras. Lo que estoy diciendo es que me interesó siempre la mujer desde antes de todo este fervor de movimiento feminista en Latinoamérica, porque estaba muy dormido. Te estoy hablando de 1992. Entonces, en ese entonces no existía esta manifestación pública de la mujer como ahora. Entonces, mi tema siempre ha estado alrededor de la mujer. Ahora que hay toda una teoría de género y que hay todo un sustento conceptual de la mirada de la mujer, me di cuenta de que de forma inconsciente mis temas, cuando decidimos que íbamos a estudiar el arte urbano, yo dije, quiero ver cómo la mujer es representada en el arte urbano y cómo la mujer pinta en el arte urbano. Y entonces, sí, incluso escribí algo sobre la mirada de la mujer, si existe o no, pero en el momento que ustedes consideren adecuado se los comparto. Lo escribí porque no quería cantinflear, pero en el momento que consideren y si consideran pertinentes se los comparto y si no, no. ¿Sí? Bueno, y yo lo pensé a partir también de la exposición de como mujeres. Yo cuestionaba si había una noción de una mirada femenina en la fotografía contemporánea y yo dije, no solo existe, está ampliamente sustentada y conceptualmente sustentada también en el discurso artístico y los estudios de género, presentándola como una alternativa sensiblemente diferente a la mirada tradicionalmente hegemónica, a menudo denominada mirada masculina. Esta mirada femenina no se limita a un estilo visual único, sino que es un enfoque que surge de la experiencia, la autoconciencia corporal y la posición social. Y esto lo sustento en la exposición. La mirada femenina es un término que se ha desarrollado en la crítica de cine y el arte, especialmente a partir de la crítica del male gaze de Laura Mulvey. ¿Por qué hay una mirada femenina? Me preguntaba yo, ¿y qué le caracteriza? Subjetividad y desobjetivización. El concepto central es la transición de la mujer de ser el objeto pasivo de la mirada, el modelo, de ser sexualizada e idealizada, a ser un sujeto activo y que mira y crea, y esto implica retratar a mujeres y hombres con una profundidad
y entidad que va más allá de su función sexual o su rol social. Hay una reapropiación del cuerpo femenino. Esos retratos que pueden ver, varios son autorretratos de las fotógrafas, me lo corroboran, ¿no? Las fotógrafas a menudo abordan la representación del cuerpo femenino desde una perspectiva muy diferente a la masculina, centrándose en su propia experiencia encarnada, en su vulnerabilidad, en la enfermedad, en la maternidad, en el envejecimiento y una especie de contraposición a esos cánones de belleza, ¿no? Hay una empatía y un vínculo emocional. Muchas obras con una mirada femenina se caracterizan por esa proximidad emocional con el sujeto y creo que eso es único de las mujeres, especialmente al retratar a otras mujeres. Esto se traduce a imágenes que exploran la intimidad, la vida cotidiana, las relaciones afectivas. Hay una visión deserotizada y una crítica al erotismo masculino. A diferencia de la representación masculina que a menudo hipersexualiza, la mirada femenina nos ofrece una visión del erotismo pero descodificado y lo reemplaza por un deseo mutuo. Hay unas narrativas disidentes y plurales en lo que vemos, ¿sí? Las fotógrafas a menudo utilizan su lente para sensibilizar historias, dolores y realidades, fotografiar mujeres que no habían sido fotografiadas antes, disidencias sexuales o minorías étnicas. Y bueno, como ejemplo, ustedes pueden quizás recordar el trabajo no sé si conozcan la obra de Sakiko Nomura, una japonesa que tiene una mirada que se contrapone mucho a la mirada erotizada de la mujer, en donde ella retrata a los hombres después de que ha tenido relaciones sexuales con ellos, pero desde una visión femenina casi filosófica del acto, ¿no? Postsexual, ¿sí? En el que deserotiza a la mujer y desde la mirada femenina ve al hombre, ¿no? Bueno, es para aquí le paro, si no me voy a pasar aquí. Bueno, en mi caso, hace algunos días les platico una colega del colectivo, Diana Márquez, que también está dentro de la exposición, presentó su tesis también, la hizo acerca del colectivo Mirada Tapatía, al cual también pertenece y pertenecemos varias de las que estamos aquí. Ese día me quedé yo como en shock con varias cosas que comentó, porque me cayó el 20 de muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo apagué sin querer, perdón, los quería tener en emoción. Bueno, ella comentaba que como fotoperiodistas, como mujeres fotoperiodistas, hubo un momento en que nos tuvimos que masculinizar para poder salir a la calle a tomar, a registrar todo lo que pasaba, ¿no? Los acontecimientos. En mi caso, yo tengo pues ya aproximadamente 15 años, poquito más de la mitad de mi carrera haciendo foto de seguridad y nota roja. Entonces, casi desde que empecé en esto, pues mi mundo siempre fue dentro del mundo de los hombres, ¿no? Siempre eran policías, bomberos, hombres de protección civil y hasta los mismos círculos de la delincuencia, ¿no? La mayoría son hombres y meterte en todo este mundo de hombres, pues me orilló a masculinizarme, pero no me di cuenta. O sea, nunca me di cuenta que tuve que adquirir esta pose de ruda, de fuerte, ¿no? De los estándares que la sociedad marca en los hombres, ¿no? Cómo tiene que ser un hombre para ser respetado, para ser determinado con esta masculinidad. Y sin querer me caí en eso yo también, ¿no? Por lo mismo, para ganarme el respeto de los mismos hombres y para no sentir ese acoso de parte de los mismos colegas, de toda la gente con la que todos los días trabajo, ¿no? Entonces, me cayó el 20 de eso y después que estuve ahí presente en el Zoom que me invitó Diana a ver de su tesis, a los días me doy cuenta que después que me masculinicé hace pocos años, cuando empieza todo este
movimiento feminista tan fuerte en México y aquí en Guadalajara, pues luego vengo y me tengo que feminizar. ¿Por qué? Pues para entender la perspectiva, desde la perspectiva de género, ¿no? De cómo tenía que cubrir yo las marchas, porque luego los colectivos de feministas que organizan las marchas y todo esto, pues empezaban las marchas separatistas, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué es esto? Yo soy millennial, pero ya de la cola, ¿no? O sea, de los últimos millennial, casi con generación X. Entonces siempre nos tocó a los millennials de la última generación pues estar siempre en el brinco, ¿no? De lo análogo a lo digital, de lo correcto a lo políticamente incorrecto. Entonces en el camino nos hemos tenido que rehacer y me tocó precisamente entender lo que era las coberturas con perspectiva de género y con derechos humanos, y yo misma feminizarme, porque ni siquiera yo hasta decía, ay, pues esas viejas que salen a gritar y a rayar, no, ¿por qué no pueden ir todos los hombres a cubrir? Hasta que tuve que también yo pues educarme y aprender y todo esto, porque había caído yo también en lo mismo, ¿no? En meterme en un mundo que se considera de hombres, a agarrar una cámara y a salir a la calle y a creer que el respeto se ganaba mediante una postura física más que una postura ideológica, ¿no? Y ahora pues todo lo contrario, a mí sí me dio un giro de 180 grados, ¿no? Cuando empezaron todo este tipo de coberturas y ha sido complicado, porque si a veces yo como mujer se me hace difícil entenderlo, no quiero pensar los hombres, ¿no? Yo una vez dentro del colectivo di un taller práctica dentro de una de las marchas del 8M, donde invitamos a participar hombres fotógrafos. Entonces, pues yo quería ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba? En la marcha no era separatista, pero pues tiene ciertos lineamientos que tienen que seguir los hombres y ciertos lineamientos que tienen que seguir las mujeres. Y ahí pues también me di cuenta que nos falta mucho para salir a la calle con una cámara y retratar gente, ¿no? Ya sea marchas o ya sea cualquier tipo de cobertura, pero que fue bien complicado este brinco, y sigue siendo, o sea, sigue siendo complicado el adquirir y el decir, pues sí soy feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque luego nos tienen tachadas de intensas, ¿no? De locas, pero y aparte estoy en un colectivo de mujeres, y aparte vengo y participo en esta exposición donde somos puras mujeres y donde sí o sí pues el género es una constante y donde tiene que seguir siendo una constante. Yo rápido, digo, en mi trabajo, que sí está enfocado totalmente a mujeres, sí, algo de lo que yo partía desde mi tema feminista es que no se vea como la cosificación de la mujer, sino que sea el retratar la belleza, la sensualidad, que no es lo mismo que la sexualidad en las mujeres, y eso sí para mí es importante, que mi trabajo no se llegue a ver como algo, como un objeto de deseo, sino como un objeto de reconocimiento de la belleza de las mujeres. Sí, yo también estaba escuchando a Fabi y recordé también de esa masculinización que dice que teníamos, ¿no? Y me reconozco también de esa forma, porque antes de que inclusive entrara ella a hacer todo lo que hace en Fiscalía, ya teníamos esa masculinización desde que íbamos a los entrenamientos de los clubes deportivos. Y ahorita que lo mencionaste dije, sí es cierto. O sea, nosotros para entrar y hacer fotografías junto con los que eran casi puros hombres, o sea, en realidad puros hombres, y éramos contadas las mujeres que nos mandaban a los entrenamientos, que era Fabiola y Eva, que también está dentro del colectivo,
igual tuvimos que ganarnos a pulso el respeto de los compañeros para hacer coberturas deportivas y marcar como esa línea, ¿no? Porque había 2 o 3 compañeros que siempre querían como esta parte de el albur y situaciones que luego como que nosotros les dábamos como un poquito el avión y sucedía también esta parte de estarnos masculinizando para precisamente no sentirnos vulnerables ante un panorama masculino. Pero más allá de eso también creo que inclusive dentro del colectivo nosotros empezamos en 2018 y creo que las manifestaciones más grandes y el movimiento feminista se dio a partir como del 2020. Entonces yo recuerdo que al inicio del colectivo inclusive hubo quienes estábamos reticentes o de decir, es que no es un colectivo feminista. Es más, no somos ni nos mencionen como colectiva, porque todavía no había como ese boom en el sentido de la necesidad que había de reconocernos como que teníamos que hacer ya algo por nosotras mismas. Entonces, sí fue una transformación, obviamente sí, a partir de la marcha del 2020, creo que despertó en todas nosotras el que teníamos que instruirnos, el que teníamos que educarnos con perspectiva de género a la hora de hacer nuestro trabajo. Inclusive, como dice mi compañera, siendo propias mujeres, nos cuesta trabajo. Entonces sí teníamos que como educarnos y empezar a buscar esa mirada que también respetara y contar el discurso y se puede hablar de editorialización con perspectiva de género. Entonces yo creo que sí hubo un cambio. Muy bien, y lo que falta, chicas, ahí les va. Encontré este dato. Aunque entre el 70 y el 80% de las estudiantes de fotografía son mujeres, solo representan entre el 13 y el 15% del gremio profesional. Y aquí la pregunta es, ¿qué nos falta hacer? ¿No? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Por qué creen que persiste esta disparidad? Y además, ¿qué nos toca hacer respecto a el bullying en un gremio masculino, ¿no? El acoso en un gremio masculino que todavía sucede, ¿no? Hoy se está impartiendo un taller de fotografía cinematográfica y son 13 alumnos. 12 son hombres y una es mujer. Hasta le dije a la hora de comida, ¿cómo te sientes bendita entre los hombres, no? Y le pregunté a ella, ¿por qué crees que la mayoría son hombres y estás tú sola en el curso? Y ella me contestó, yo creo que es por el desafío físico. Eso me contestó. Me llamó la atención porque evidentemente si haces video, pues haces más marometas y esfuerzo por cargar el equipo que uno como fotógrafa, que también haces marometas. O sea, sí es un esfuerzo físico fuerte, pero fue lo que me contestó y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces me puse a reflexionar, dice, entonces quiere decir que me tengo que poner a hacer pesas o, ¿sí? Volverme súper fuerte o qué. En fin, yo creo que es un paradigma que poco a poco se va a ir rompiendo y se ha estado rompiendo poco a poco. En el caso de mi experiencia profesional he tenido grupos donde la mayoría son mujeres, que es a la inversa, son 14 mujeres y un hombre, pero en la generalidad a través del tiempo la mayoría son hombres, siempre. No lo sé, yo lo puedo interpretar un poco por la misma experiencia que el hombre es muchísimo más técnico. Me he dado cuenta de eso. Técnico, hablando que para ellos es más fácil la interpretación técnica de construir una foto, ¿no? Desde la parte diafragma, ISO, tiempo de exposición, ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos como un plus en la parte intuitiva, creativa, de conexión humana, de desarrollo humano,
no es excluyente uno de otro, sino es lo que yo he observado a través del tiempo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el autorreconocernos y el autodescubrimiento, que somos realmente personas o seres con un potencial enorme, ¿no? Espiritualmente hablando, emocionalmente, intuitivamente. O sea, yo creo que la cultura nos ha enseñado a que somos menos en alguna forma, ¿no? Porque somos, no que seamos más, pero somos un complemento perfecto para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con creerlo, con creencia, autoimagen, autorreconocimiento. Bueno, yo creo que también tiene un poco que ver con los roles que desempeñamos hombres y mujeres, ¿no? Porque a mí me tocó en todo este camino recorrido en el fotoperiodismo ver cómo mis colegas mujeres fotógrafas se iban retirando de los medios de comunicación, ¿no? Porque pues en primera pues es una labor muy demandante, de prácticamente 24/7, días festivos, fines de semana, arriesgar pues todo, ¿no? Desde lo emocional hasta lo físico y pues todo. Es muy complicado encontrar a un compañero o a una compañera que te pueda realmente dividirse las tareas a veces en la casa y todo. O sea, yo por ejemplo tengo colegas que al momento que fueron mamás, pues tuvieron que dejar la profesión porque simplemente pues los padres ausentes, ¿no? O los papás que no querían desarrollar su papel de paternar y todo esto. Entonces desde ahí yo siento que a las mujeres siempre fue esta onda de que teníamos que decidir si seguir al 100% nuestra profesión o realmente queríamos ser mamás o ser esposas o ser amas de casa. O sea, porque las dos cosas, yo admiro muchísimo a mis colegas que son madres, que son esposas y que son profesionistas. Y la verdad, digo, yo con trabajos puedo ser profesionista, ¿no? Yo no sé cómo le hacen, pero en el camino vi a muchas colegas que tenían que decidir y decidieron, pues, a un hijo no vas a decir si quieres ser su mamá hoy y mañana no, ¿verdad? Entonces se vieron obligadas a quedarse en casa, a cuidar a los hijos, porque es una profesión muy demandante y no contaban con quién las apoyara en todo esto, ¿no? Y es bien complicado esta carrera, de mucho sacrificio y de mucha pasión y de mucho amor por hacer lo que hacemos, ¿no? Y por ejemplo, colegas que están más dedicadas a la fotografía artística y a todo esto, pues tienen más el manejo, el control de sus tiempos, ¿no? Entonces también creo que es una perspectiva completamente distinta. Bueno, gracias. Yo quisiera tirar algunas líneas sobre esto, no dar una respuesta clara, pero quisiera comentarles algunos datos que podrían servirnos como principio para reflexionar. En la División de Artes y Humanidades donde trabajo, cada semestre hacemos una prueba de aptitud artística para admitir estudiantes de las distintas disciplinas. Entre ellas yo aplico la de fotografía. Y este semestre me sorprendió enormemente. Había como 18 estudiantes que yo les estaba aplicando esta prueba de aptitud artística, que consiste en ver su sensibilidad estética hacia las artes, ¿no? No es que sepan hacer fotos, sino qué sensibilidad estética tienen. Y había 16 mujeres y 2 hombres. Ese es un dato. Y esto se está transformando. Yo tengo casi 30 años dando clases en esta escuela y era el 60% de mujeres contra el 40% de hombres, más o menos. Y ahora me sorprendió, era el 80% de mujeres con el 20% de hombres. O sea, interés por la fotografía hay, buenas fotógrafas hay, y acaban de dar el premio a Graciela Iturbide, Príncipe de Asturias en las Artes,
por esa sensibilidad que tiene Graciela, por ese interés que Graciela tiene sobre la cultura indígena, sobre el misterio, representar al indígena exotizado, sin esa visión de lo extraño, lo raro, no, humano, desde dentro de y creo que ese premio a Graciela representa a muchas mujeres mexicanas fotógrafas. Entonces, lo que creo que pasa es estos datos que tú nos compartes, creo que se manifiesta mucho en el fotoperiodismo. En el fotoperiodismo, y conozco amigas que fueron despedidas por ser mujeres, porque no le puede hablar a las 5 de la mañana que se levante a cubrir un evento porque es mujer. Pero a un hombre sí le puedo hablar que se levante a las 2, 3 de la mañana y que se venga corriendo porque corre menos peligro y tiene menos riesgos. Entonces, y además una mujer, bueno, ya ahorita con las cámaras son tan prácticas que hay gente que tiene tan buenas ópticas, hasta con un celular puede cubrir notas, ¿no? Entonces, yo creo que no tengo una respuesta muy clara a lo que está sucediendo de los datos que tú nos das, pero yo sí he visto que es más fácil que despidan a una mujer que a un hombre en el fotoperiodismo. Lo he constatado, que amigas que me dicen me corrieron, porque pues prefirieron darle el trabajo a un hombre que le resulta más práctico. Digo, yo lo veo en el fotoperiodismo, pero en la práctica fotográfica artística yo no lo veo. Y te digo, por eso pongo el ejemplo de Graciela. Yo veo una gran producción artística de la mujer y de la mujer tapatía. Y lo dijo Pedro Valtierra aquí, ¿no? Desde Lola Álvarez Bravo, de aquí de Arandas, hasta Graciela Iturbide, hay una gran cantidad de mujeres fotógrafas y esta exposición se planea también como en esa intención hay muchas fotógrafas jaliscienses y con una mirada excepcional. Y entonces, por eso yo ponderaría esas cantidades, ¿no? Y diría, sí, pero ¿en qué rubros? Sí, bueno, yo sí quiero hacer aquí una pausa porque respecto a qué hacer, yo estaba pensando, por ejemplo, a mí Mirada Tapatía, que fue uno de los primeros colectivos de mujeres, ya cambian la colectiva, por Dios, ya. De hecho, no importa, hay que cambiarse. Colectivo Mirada Tapatía fue de los primeros colectivos de mujeres que yo conocí y digamos que me descubrieron que la reunión hace la fuerza, ¿no? El colectivo ha hecho cosas que incluso tienen que ver con esta exposición, ¿no? Con cómo fueron y persiguieron en el ITESO a Valtierra y le dijeron, queremos la expo, ¿no? Y se hizo la expo y es, digamos, la reunión hace la fuerza. Y yo creo que nos toca también incentivar más colectivas, más grupos, más reuniones, más fiestas, más borracheras y todo lo que conlleva. Oye, bueno, acabamos con esta pregunta para dar paso a si alguien quiere preguntar entre el público. Y bueno, es una pregunta muy linda. Cuéntenme, ¿a qué mujer fotógrafa, quién es su referente, su heroína a lo largo de la historia? Se la voy a contestar yo porque yo tengo, claro, pues le acaba de mencionar Pati, ¿no? Para mí, ahora en días pasados, cuando recibió Graciela Iturbide el premio Príncipe de Asturias, dije, wow, o sea, fue un enorme, así lo siento como si una partecita de mí lo hubiera ganado. Así es, es eso que hablabas de hacer colectividad entre mujeres, así lo sientes, como un logro propio, porque para empezar es solamente el segundo o tercero, creo, porque el otro fue a un fotoperiodista,
pero es el tercer premio Asturias de Artes que se da a un fotógrafo. El primero fue Salgado, Sebastián Salgado, y después fue ella. Y anterior había ganado un fotoperiodista, pero no en artes. Tenía como referente a ella y a Flor Garduño, que es otra de mis referentes, pero siempre fue, y me he encontrado dice hasta un artista por ahí, todo el mundo está influenciado, porque también proyectamos en nuestras fotografías no solamente lo que vivimos, lo que nos proyecta la vida misma, pero también se nutre nuestra fuente de inspiración, creo, en lo que leemos, en lo que escuchamos, en la música que escuchamos, y pues qué más que de lo que tú ya has visto de otros fotógrafos que admiras, ¿no? Entonces yo me he visto con fotografías que una vez un compañero fue así como que, ¿no? Me dijo, ay, sí, Elizabeth Iturbide, me dijo, ¿no? Con una fotografía que tengo con unas gaviotas. Y dije, claro, o sea, es inconsciente, pero claro que estoy influenciada en el trabajo de Iturbide porque es uno de mis referentes y que yo veía sus fotografías y decía, wow, ¿no? Entonces, a mí me encanta y es muy enriquecedor tener precisamente, yo cuando alguna persona, sobre todo algunas chicas y jóvenes me dicen, oye, ¿y qué me recomiendas en esto de fotografía? Ve fotografías por todos lados, o sea, busca fotógrafos importantes, empieza a leer, empieza a ver todo lo que hay de fotografía, porque te vas a nutrir muchísimo y vas educando muchísimo tu ojo también, ¿no? Más allá de que tienes que tener también un ojo propio y un estilo, pero eso lo vas a ir desarrollando conforme vayas en la práctica, ¿no? Pero siempre inspírate en otros, es súper válido y es súper enriquecedor. Bueno, yo hay muchas fotógrafas, pero en un fotorreto de los que hablaba Alicia en la comunidad que tenemos de fotógrafos, que ella creó, hubo un fotorreto que yo lancé que era investigar un fotógrafo de la historia, que buscaras algún fotógrafo que estudiara su contexto social, que vieras cómo era su ojo, en qué se enfocaba, qué tomaba fotos, cómo era su estilo, si era blanco y negro, si era color, si era saturado, si era, no sé, con mucho grano, etcétera, que tú estudiaras al fotógrafo. Y bueno, obviamente yo también hice el reto y encontré a una fotógrafa que se llama Imogen Cunningham. Ella nació en Estados Unidos en 1880 y algo. Y algo que me encantó de ella, que bueno, para la época fue la primera fotógrafa mujer que tomó hombres desnudos, que se enfocó en la voluptuosidad de los cuerpos femeninos. De hecho, ella tomaba fotos de embarazadas desnudas. También tomó fotos de flores, como la Georgia O'Keeffe, no sé si la conocen, que se enfoca como mucho en la sensualidad de las flores, de los pistilos y todo esto, como los hace ver como si fueran vulvas femeninas, pero ella, bueno, se enfocaba en las flores también en fotografía, denotando esta sensualidad que tenía. Y bueno, para mí ella me encantó el tema de que era súper disruptiva, de que rompió con todos los cánones que había de fotógrafos en esa época, porque fue en 1920 cuando empezó a hacer sus fotografías y fue así como lo máximo. Y de ahí fue que yo me inspiré para hacer una serie que incluso es una de las fotografías que está aquí expuesta y sale por ahí en la presentación en el loop. Y era eso, ¿no? Es un blanco y negro, era mucho grano, obviamente era luz natural y bueno, enfocándose al cuerpo desnudo. Es una serie de autorretratos. Y bueno, era desnudo y bueno, utilicé algunas plantitas y cosas así como para hacer referencia a que ella tomaba fotografías de naturaleza, bueno, de cuestiones de flores. Bueno, si la pueden, búsquenla, la verdad es que es una belleza su trabajo. Y otra cosa, creo que eran 80 y tantos años y ella seguía tomando fotos y dando clases. Entonces, ojalá la vida me dé para llegar a mis 80 y tantos tomando fotos, pero sí, muchas gracias.
Bueno, yo pues igual, ¿no? Graciela Iturbide, Lola Álvarez Bravo, creo que, y las admiro más que como fotógrafas, como mujeres, por lo que te comentaba hace ratito, ¿no? De tener que desarrollarte en un ambiente masculino, y más pues en la época que emergieron ellas y que fueron épocas donde el arte masculino pues estaba en su apogeo, ¿no? Con un contexto político muy, muy marcado, sin embargo ellas estuvieron ahí y abrieron esa brecha para todas las que veníamos atrás y que seguimos viniendo. Y a lo mejor voy a sonar muy cursi, pero yo admiro muchísimo a mis compañeras del colectivo. Aprendo todos los días un montón de ellas, de esta colectividad y que de verdad que es lo que nos ha llevado pues a estar aquí sentadas todas y a conocer también a mis compañeras fotógrafas de la exposición, que ya habíamos coincidido algunas veces, pero que yo no conocía tanto el trabajo de ellas, ¿no? Porque el fotoperiodismo estaba muy apartado de la foto artística, entonces creo que también esto es un parteaguas para que pues no exista esta división, que si fotoperiodistas, que si artistas, o sea, sino que hagamos un solo gremio, ¿no? De mujeres fotógrafas y que sea que el Exposición Fotógrafas de Jalisco parte 1, pero que sigan y que participen. Sí, que participen otras colegas, porque hay muchísimas que a lo mejor no son ni del colectivo, ni son artistas con experiencias reconocidas, pero que están también aquí. Hay algunas compañeras también que nos han acompañado y que nos hemos conocido pues en el camino de la fotografía, y creo que sí que esta exposición y que el conocernos entre todas da para mucho, da para más, y para que también se unan más colegas, ¿no? Bueno, pues yo tengo una, ya la mencioné, Graciela Iturbide, y no voy a repetir, pero voy a mencionar dos fotógrafas, y me voy a permitir mencionar dos, que me gustan mucho. Una de los años 70 y 80, que era Nan Goldin. Creo que fue una mujer que disruptiva en muchos aspectos, que va a romper muchos estereotipos en la forma de documentar la vida cotidiana, pero sobre todo esa forma de meterse, de no documentar desde la distancia, sino desde la cercanía y desde dentro de esa visión interna, ver todo lo que son los drag queens, todo lo que es la comunidad LGTB, etcétera, etcétera, que entonces no tenía todas esas letras, y además ella misma se metió en este mundo del underground, ¿no? Y desde ahí fotografiar lo que vivió. Incluso ella se representa a sí misma violentizada por un hombre con la cual vivía, y hay fotografías. Rompe totalmente con todos los esquemas compositivos de la academia, ¿no? Y ni siquiera le importa el encuadre perfecto, pero lo que le importa es la vivencia y representar este mundo oscuro, este mundo de las comunidades de Nueva York, y oscuro, ¿no? Y que casi nadie se había atrevido a representar, y ella lo representa desde la vivencia. Y otra más contemporánea es una japonesa, que tengo que leer su nombre, se llama Sakiko Nomura, que ya la había mencionado, que es esta mujer que también se atreve a revertir la mirada masculina por una mirada femenina del desnudo, ¿no? Pero también desde la intimidad, desde dentro. Y a mí estas fotógrafas me gustan mucho porque justamente están inmersas en lo que están viviendo, y creo que es una parte de la mirada femenina que yo señalaba, es que estas fotógrafas fotografían desde su misma experiencia, pero obviamente ella lo hace con una intención artística y dialogando mucho con esta estética barroca y Caravaggio y todas estas, los fondos oscuros, sus personajes iluminados, pero es una mirada sensual muy agradable, pero además también reflexiva y filosófica de la convivencia entre el hombre y la mujer, pero es esa mirada femenina sensible de mirar al hombre desde
desde una sensibilidad femenina es hermosa entonces esas son como las dos fotógrafas que a mí en particular me gustan mucho. Pues muy bien, creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas del público, por favor. Gracias por todo lo que compartieron, es muy lindo escucharlas. Yo soy un fotógrafo también y estoy interesado en lo que las tiene emocionadas ahorita en cuestión de equipo. Ahora que está la inteligencia artificial y que podemos decir, cocíname una moto donde, etcétera, yo digo, ya se inventó todo lo que hay de equipo, ya lo que sigue es pedirle a la computadora que le haga por nosotros, o decirle al celular que haga una foto donde se edite ahí mismo, no sé. Yo en lo personal estoy un poquito amargado y por eso estoy viendo qué es lo que tiene a los demás emocionado. Entonces, en su día a día, en sus procesos, qué es lo que las emociona respecto a equipo fotográfico. Gracias. Equipo fotográfico. Pues me emociona tomar con la mamilla 645. A mí es un gozo, pues es algo especial en película. Ajá, pero más bien me emociona dar ese tiempo, esa parte artesanal de construir una foto despacito. ¿Sí? Normalmente, pues ahora con lo digital, digo, sí procuro no estar en ese frenesí, que mucha gente entra a tomar miles de fotos, pero trabajar con una mamilla en formato medio es realmente hacerlo despacio, sentido, con mucha propiocepción. Y eso me mantiene como muy, cuando lo voy a hacer, me emociona muchísimo. Tiempo para una pregunta más. Es su última oportunidad en 3, 2, no se crean. Pues bien. Haga otra. Bravo. Sí, yo es que luego siento que hablo mucho, ¿no? Y por eso quería que mis compañeras, acá llegamos tarde y hablando mucho, doctor. Ay, qué vergüenza. Es que yo también llegué tarde. Bueno, yo estoy ahorita fascinada con la inteligencia artificial, la verdad estoy, creo que vuelvo a lo que dije atrás, ¿no? Hace ratito de que me tocó siempre este brinco. Yo todos mis estudios fotográficos fueron analógicos. Cuando llego yo a trabajar a un periódico, me dan una cámara digital, ¿no? Y yo así yo nunca tuve cercanía con lo digital hasta que llegué a la vida profesional, ¿no? Entonces tuve que ser autodidacta en ese aspecto, igual con todos los softwares de edición también, ser autodidacta. Dije, bendito Dios que existen los tutoriales, porque si no yo no sé qué hubiera hecho, porque aunque iba a escuelas a aprender, pues no es lo mismo que la práctica, ¿no? O sea, y el tutorial pues lo repites y lo repites y lo repites. Entonces, me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho explorar y estar en la computadora. Puedo estar horas editando y estar ahí creando cosas que mi ojo nunca va a ver, que nunca va a captar, ¿no? Entonces, me gusta experimentar mucho con la edición y ahorita que está pues la inteligencia artificial estoy fascinada, ¿no? Aprendiendo tanto de lo fotográfico como el video y redes sociales, ¿no? Me parece que la inteligencia artificial bien aplicada en nuestra labor
puede ser, tiene un potencial enorme, ¿no? Y no podemos, siempre va a tener que existir un fotógrafo, una fotógrafa que le dé clic, ¿no? Entonces, nunca va a suplantar ninguna inteligencia artificial lo que hacemos nosotros como fotocreadoras o como periodistas, pero a mí sí me apasiona mucho lo que está pasando actualmente con todo lo de la inteligencia artificial. Me tiene apantallada y en todo sentido, porque la inteligencia artificial está en todos lados, en todos los rubros, en todos los contextos, y creo que es bien importante saber, aprenderla para saber en qué nos puede beneficiar en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Perdona, yo creo que todos se emocionan, pero nos… Mónica, ¿tú? Sí. Bueno, más que todo, yo quiero pues felicitarlas a todas. Qué buena mesa se echaron. Creo que la diversidad con la investigación, el fotoperiodismo, aquí Alicia con toda su trayectoria que ha tenido de enseñanza, y de verdad que es increíble la mesa, la propuesta que hicieron. Me siento como muy feliz de haberte oído. Yo no sabía lo que estabas haciendo, te admiro muchísimo. Y sabes, digo, sí conocía muchísimo a Patricia, que tiene años, pero años en la investigación, la tenemos que aprovechar. La verdad es una mujer impresionante en investigación y en enseñanza, que siempre ha estado atrás, pero qué gusto me dio verte aquí, Pati, de verdad que sí. Y sobre todo a Dolores, llevar esta mesa como la llevaste, impresionante. Pues felicidades a todos y muchísimas gracias. Y gracias a Claudia López, porque ella llevó todo esto increíblemente para que funcionara increíble. Gracias, Claudia. Bueno. Y gracias a ti, Mónica, también gracias a ti por tu trayectoria, por tu ejemplo. Ahorita que decían de fotógrafas, pensaba en el presente, pensaba en ti, pensaba en Flora Costa, pensaba en gente que estamos ahorita, pues en el día a día, en la acción ahorita, y tú eres una de ellas. Gracias a ti. Pues muy bien, antes de cerrar y aplaudirnos todos, un anuncio. El próximo viernes 28 de noviembre, que ya es este viernes, o sea, pasado mañana, de 4 a 6 de la tarde se realizará una visita guiada por fotógrafas que también forman parte de la colectiva, de la exposición colectiva. Ahí sí es colectiva. Estarán a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, y nos acompañarán María Paula, Cecilia Fernández, Alejandra Leiva, Rocío Lomelí y Mónica Cárdenas. Por todo, muchísimas gracias. Sigámonos por una chela.